Hola a todos, mi nombre es Dania y junto con mi equipo vamos a hablar sobre la conferencia impartida por Sotomayor. Esta habló sobre la restauración arquitectónica y arqueológica de los azulejos. Acompáñenme. Hola, mi nombre es Brenda y el primer punto que abordaremos es la relación de la arquitectura con la arqueología. Esta idea surge a través de la síntesis y el entendimiento de estas dos disciplinas. Esta fusión se convierte en una disciplina histórico-arqueológica y en esta podemos leer, analizar e interpretar. Un segundo punto que vamos a abarcar es respecto a la historia. Como sabemos, todo tiene una historia, como es el caso de los azulejos. Lo que nos importa aquí es la restauración a partir de la necesidad de mantener una estética y sobre todo mantener una historia sobre las edificaciones. Por ejemplo, se sabe que los azulejos se empezaron a utilizar a partir del año 2620 en Mesopotamia, en Egipto, cuando un faraón encargó que construyeran una pirámide con azulejos en el interior, pero este no es el único caso. Sabemos que los azulejos se han usado en otras partes del mundo, principalmente en España, Portugal, los lugares de Europa, y estos con una finalidad de cubrir las casas, cubrir techos, incluso pisos, paredes. Se comenzaron a usar muchos. Existen dos fases en la historia de los azulejos. Una primera en el siglo XVII. Estos primeros azulejos eran realizados por los artesanos. Y la segunda fase en el siglo XVIII fue cambiando un poco, se empezaron a utilizar otros colores, por ejemplo azul y blanco como los principales. También a finales del siglo XIX, durante la época del modernismo en Francia, se reavivó la utilización de azulejos después de un largo tiempo en el que no se habían utilizado. Y esta consistió en la decoración principalmente de casas, incluso de restaurantes, con la característica de tener relieves y de estar adornados con flores o frisos. Como sabemos, la utilización de azulejos con el tiempo fue adquiriendo importancia y sabemos que en un pasado se utilizaban bastante. La palabra azulejo viene del árabe, aunque estos eran principalmente utilizados en Europa y Portugal. Y sabemos la magnitud de la importancia que tienen porque se ha descubierto que iglesias construidas con azulejos en el pasado podían contener hasta 77,000 piezas de estas. Eran prácticamente cerámica cubierta con brillo y adornado de diferentes formas. Entonces, esta es una de las principales piezas arquitectónicas que se utilizan en una construcción, desde antes y hasta ahora. Buenos días, compañeros, mi nombre es Nadia y yo les voy a mencionar qué factores influyen al deterioro de lo que vendría siendo las baldosas o los azulejos. Bueno, las baldosas están hechas de un material muy específico, el cual puede verse afectado por las condiciones climáticas. Estas condiciones es la variación entre el clima frío, el clima cálido y el clima húmedo. Entre otro punto, tenemos también lo que vendría siendo la humedad, provocada por la posición o dónde lo colocamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando una planta o pone su azulejo, tiene que considerar que no haya tuberías muy cerca, dado que las tuberías pueden romperse y esto ocasione que se humedezca por dentro, haciendo que los azulejos se desprendan. Cuando esto pasa, lo que tenemos que hacer es desprender todo el azulejo que está alrededor, reparar la tubería y también tenemos que volver a limpiar, a lijar, y si los azulejos se vieron afectados, enmohecidos, ennegrecidos o hasta rotos, hay que lijarlos nuevamente y volverlos a poner. Las superficies también hay que considerarlas. Estas deben ser preferentemente de lo que vendría siendo el cemento, pero este cemento tiene que estar liso y bien seco, ya que si no, tiempo después, este podría provocar que se desprenda o deteriorar más el material.
Otro punto a resaltar de la conferencia es que se habló de los distintos procesos para replicar los azulejos portugueses y de algunos antecedentes históricos. Para esto se hicieron distintos estudios para poder saber los materiales que se utilizaban en el pasado y algunos métodos de fabricación de estos. Con base a la conferencia, notamos que este proyecto se llevó a cabo con arquitectos y con arqueólogos. Como bien sabemos, los arquitectos adaptan un espacio para cumplir las necesidades del ser humano. En cambio, los arqueólogos buscan la manera de mantener algunas partes de una construcción para preservar lo que es su historia. Entonces, durante este lapso que nos fue contando el doctor Paulo Souto, fue que sí hubieron algunas diferencias, porque los arqueólogos mencionaban, ¿no? Los arquitectos vienen a destruir todo para poder modificarlo, pero los arquitectos en cambio decían que ellos querían dejar tal y como estaba todo, pero tienen que encontrar un balance para poder trabajar en equipo. Entonces tuvieron que pasar por un proceso en el cual fue un poco complicado, pero sí hubo interés por parte de las personas a realizar este proyecto. Fue algo que los sacó de su zona de confort para poder descubrir algo nuevo. En base a la conferencia que nos presenta el arqueólogo Paulo, a los alumnos de la Facultad de Arquitectura surgió el interés de participar en el proyecto con estas características, por lo cual mencionó que no existen becas para los estudiantes y la falta de un técnico que los pueda orientar, ya que todos los profesionales se encuentran en la reconstrucción de los azulejos. Pero mencionó que en un futuro existiría la posibilidad de entrenamiento a los alumnos en este campo. El primero que notamos fue que no nos compartió el objetivo de la conferencia, lo que hizo que tuviéramos mucho aburrimiento lo que era en el transcurso. No pudimos captar la idea central de todo esto, pero pues fue levantando cierto interés por parte de algunos alumnos. Observamos que el expositor tuvo una falta de preparación respecto al tema, ya que se notó que este tema no lo había expuesto con anterioridad y la mayoría de las diapositivas las leía, pero no explicaba lo que quería dar a entender. Conforme pasaba el tiempo, este tema se volvió algo tedioso,